Bienvenidos un sábado más a Revelaciones. Hoy tendremos la presencia del abogado Juan Esteban Guarderas, ex vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Recuerden seguirnos en nuestras cuentas de redes sociales, Facebook, Instagram y en nuestro canal de YouTube, @la estación GYE. Además, en radiocentro.es. Mauricio. Revelaciones. Gracias, Lorena, gracias por esa introducción. Le saluda Mauricio Icaza, efectivamente, y está con nosotros Juan Esteban Guarderas. Él es activista político. En breve voy a leer un poco algunos detalles de su vida profesional y también su vida pública como político, pero no sin antes recordarles que este programa es grabado para el podcast de la estación online y todas sus redes y es retransmitido los sábados a las 10 de la mañana por Radio Centro en el dial 101.3 FM. Gracias por acompañarnos. Como dije, Juan Esteban Guarderas está con nosotros. Él es abogado de profesión, experto en finanzas. Ha tenido algunos trabajos en el área privada y algunos logros también académicos que han sido importantes. Pero uno de los aspectos que sí quisiera resaltar, que quizás en su hoja de vida pública es la más notoria, el hecho más notorio, es que fue consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, un organismo que fue creado a raíz de la Constitución de Montecristi y es uno de los 5 poderes del Estado. Juan Esteban, gracias por compartir con nosotros estos minutos. ¿Me escucha perfectamente? Sí, buenos días, es un gusto estar con ustedes. El gusto es mío siempre. Como lo dije, usted formó parte del Consejo de Participación Ciudadana y sí me gustaría conocer, a partir de lo sucedido con lo que pasó con la Asamblea Nacional, la censura y la destitución del cargo, ¿a qué se dedica ahora? Usted es activista político y me gustaría, por favor, que entremos un poco en el tema para conocer a la persona como tal y su actividad actual. Bueno, mire, yo tengo una firma de abogados que se llama Responsability, que la establecí en el 2019. Y es el motor que financia luego la Fundación Lucha Anticorrupción, que también dirijo. Entonces, los excedentes de Responsibility sirven para financiar la Fundación Lucha Anticorrupción. A eso me dedico y también hago bastante deporte. Tengo un campeonato de squash en 2 semanas y a eso me preparo. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Deporte es importante. Mente sana, cuando se tiene el cuerpo sano, ¿no? Es importante. Ahora, yo lo recuerdo a usted haciendo bastante activismo antes del cargo que anuncié. Usted evidentemente tomó notoriedad en algunos casos que banderó, sobre todo en la defensa de Quito. Eso forma parte precisamente de su convicción política del hecho de buscar una mejor sociedad y así se lo conoció en su momento porque fueron notorios, su participación fue notoria en diversos actos de esta índole, ¿no? Sí, mire, esto empezó así. Yo soy abogado especialista en finanzas y mi madre los diciembres con grupos de amigas juntan ropita para entregar a la gente de escasos recursos. Yo sentí que también debía hacer algo, pero vi que mi valor agregado iba en la lucha anticorrupción, porque ahí uno tiene que conocer de finanzas y al mismo tiempo que de derecho. Entonces empecé a voluntariar con la Comisión Nacional Anticorrupción, en donde investigué y denuncié 39 casos de corrupción. Luego ya el resto es historia, ¿no? Luego la lucha contra la corrupción se vuelve un torbellino y uno se mete en eso y va ahondando, hasta que de repente... Recuérdanos, por favor, uno de los casos, algunos de los casos emblemáticos de esa lucha que usted tuvo, de esos 39 casos. Uy, varios. A ver, los 39 casos eran bastante... a ver, le doy un ejemplo que permite ilustrar lo mal que está este país en cuanto a la lucha anticorrupción. Mire, Jorge Rodríguez me dio una vez un marcador y me dijo, a ver, tú eres un experto, dibújanos una investigación anticorrupción que podamos hacerla sin invertir demasiado dinero. Entonces yo, claro, yo tenía que lucirme, ¿sabe? Yo tenía que demostrar mi experticia. Estaba ahí, salí de Robalino, y estos prohombres que eran de la Comisión Anticorrupción, entonces empecé a dibujar unos esquemas muy entreverados, muy complejos, por ejemplo, con productos que permiten el lavado de dinero de manera bastante sofisticada, el back-to-back con cash collateral, las
sé, las empresas multicelulares que hay en Washington, en fin, ya. Y luego dije, no, vamos a lo más fácil, lo más tonto. Lo más fácil, lo más tonto para robar dinero es que uno vaya a la caja de una entidad pública y salga con el dinero. Eso es lo más simple. Ahora, ¿qué es lo inmediatamente más complejo? Porque no hay dinero en las instituciones públicas, no hay ni dinero en efectivo. Es hacer una entidad falsa, una entidad de papel, ¿no es cierto? Una empresa que técnicamente se llama empresas fantasma, están catalogadas como tal por el SRI y la Superintendencia de Compañías, y como esa empresa no sirve para nada, no da ningún servicio, y hacer que el Estado le dé plata a esas entidades fantasmas. Y era muy simple, porque entonces fuimos al SRI, yo fui al SRI, y les dije a los señores del SRI, ¿ustedes tienen catalogadas todas las empresas fantasmas? Y me dijeron, sí, nuestra base de datos es espectacular. Tenemos muy bien identificadas todas las empresas fantasmas. Y le dije, señores del SRI, ¿ustedes tienen todo el registro de todas las transacciones que salen del sector público? Y los del SRI, sí, claro. Somos, nuestra base de datos tiene todas las transacciones del sector público. Y le dije, ¿ustedes han alguna vez visto cuántas veces hay transacciones desde el sector público, empresas fantasmas? Y el SRI dijo, no, nunca, nunca. Nunca hemos hecho ese corrido. Increíble. Entonces nosotros, es una locura. Es así de torpe, Así de elemental. así de elemental. Entonces, claro, nosotros simplemente lo que dijimos desde la Comisión Anticorrupción es, veamos cuántas veces va el dinero desde el sector público a entidades fantasmas. Y yo pensé, bueno, si sale 1, 2 o 3 casos, es un éxito. Salieron decenas de decenas de decenas. Y luego tuvimos que procesarlas. Y de ahí salieron 39 casos muy gordos. Y ojo, para que el procesamiento de la información sea posible, porque la base es muy amplia, nosotros tuvimos que seleccionar un periodo muy corto de tiempo, de solo 3 años, y por un baremo muy específico, de $100,000 a 3 millones. Lo que significa que si es que veíamos un periodo un poco más largo o por montos más amplios, podríamos encontrar muchos casos más. Ahora, Entonces, también es una práctica común de que por ínfima cuantía se producen algunos casos de estos de corrupción y lo que hacen es utilizar muchos contratos de ínfima cuantía que sumados, pues evidentemente dan un rubro importante. Sí, claro. Y uno de los problemas que yo quería investigar es que las ínfimas cuantías tú puedes repetirlas muchas veces en el año. Ajá. Y que eso no se reporte. Entonces tú puedes tener 20 ínfimas cuantías en el año, hacerte un dineral, y cada ínfima cuantía parecería que pasa por debajo del radar. Pero eso es un tema que lo tengo pendiente, pero no la he investigado. Pero bueno, si quieren más temas, a ver, nosotros yo fui de los ciudadanos que destituyó a Jorge Yunda, al alcalde de Quito. Gracias a nosotros, gracias a la Fundación Lucha Anticorrupción, logramos que se auditen las cuentas del ISPOL. Y ahí, si me permite un minuto, a ver, le comento. Por favor. Yo voy al ISPOL, eso también es igual, eso es como el tema del SRI. Yo vi que usted se rió un poquito porque sí es bastante ridículo. Esto también espero que se ría. Verán, voy al ISPOL, Renato González, que es la actual cabeza del ISPOL, me dijo, ayúdame a investigar el tema de corrupción en el ISPOL. Yo lo aprecié y fui. A mí me fascina, soy bien nerd, entonces me gusta la contabilidad. Entonces yo quería ver dónde estaban los 900 millones de pérdida en la contabilidad. Entonces dije, préstenme la contabilidad del ISPOL. Me pasan unos papeles. Y esos papeles no tenían ninguna supervisión, ninguna certificación. Yo, no quiero estos papeles. Yo quiero la contabilidad certificada, la contabilidad auditada. Y los señores del ISPOL me dicen, no tenemos. Yo, ustedes son una entidad de varios millones de dólares. Tienen que tener una contabilidad auditada. Estamos hablando de 900 millones de dólares. O sea, moverlos y esconderlos no es nada fácil, ¿no? No, ni siquiera. Es una entidad que tiene más de 2,000 millones de dólares en activos. Una entidad así de grande no puede tener una contabilidad de papel como si fuera papel higiénico. Muy ligera. Para que tu público lo tenga claro. A ver, yo puedo coger una hoja de papel y decir, Juan Esteban tiene 5 millones de dólares. Puedo escribir eso en una hoja de papel. Pero, y eso sería contabilidad entre comillas. Alguien más tiene que venir y verificar que Juan Esteban sí tenga los 5 millones de dólares. Porque si no, el papel aguanta todo. Entonces eso se llama una contabilidad
auditada. Si alguien no verifica la contabilidad, esa contabilidad no sirve para nada. Bueno, resulta que descubrimos que la contabilidad del ISPOL no había sido auditada desde el 2016. Y esto con un propósito muy específico, para permitir la impunidad de los que estaban acusados en ese caso. ¿Por qué? Porque mire, yo te puedo acusar a ti y te digo, tú has robado 50 millones, ya. La gente de Radio Centro ha robado 50 millones. La gente de Radio Centro en el juicio va a decirle al juez, muéstreme usted una contabilidad donde esté que nosotros hayamos robado eso, porque si no hay esa contabilidad, no existe tal robo, entonces soy inocente. Entonces eso era a propósito. A propósito no auditaban las cuentas del ISPOL eh, para que las personas acusadas, en ese caso, que es uno de los más grandes de la historia del Ecuador, salgan impunes. Entonces nosotros putamos todo el bochinche y logramos que se auditen las cuentas del ISPOL. Y así algunos, ¿no? Por ejemplo, el alcalde de La Maná. Juan Esteban, al momento de sacar a limpio y hacer un balance de todo este trabajo que se hizo, ¿con qué sabor le queda a usted, tomando en consideración de que evidentemente hubo casos que emblemáticos fueron y se logró en algunos casos la detención de la persona o la destitución del funcionario, pero así también hay otros que están durmiendo el sueño de los justos? Entonces, el balance de todos esos casos, ¿cuál es el balance que usted hace? Súper feliz. Mire, este es el país que responde, yo amo este país. Vivo en el centro de Quito. Esta casa que usted ve perteneció a Sebastián de Benalcázar, que fue el fundador de Quito. Wow. Las primeras escrituras datan de 1540. Y justo al lado de mi casa están las espumilleras que venden y cantan espumilla. Y al otro lado tengo el Pichincha. Yo amo este país. El balance es solo positivo. Mire, este es un país que vale la pena. Y si no luchamos por este país, estamos fritos, ¿no? Lo vamos a perder. Y, y yo no quiero hacerlo porque este es el lugar donde yo quiero vivir. Usted nombró a Jorge Rodríguez, presidente de la Comisión Anticorrupción, y él evidentemente se lo conoce mucho por esa lucha que ha tenido, por también destapar y empujar algunos casos de corrupción, empujarlos en el sentido de buscar justicia. Sin embargo, ellos también, la comisión como tal, los integrantes de la comisión, sufrieron el embate de a quienes ellos acusaban a raíz de sus investigaciones. Es una manera quizás de contraatacar de estas personas. Entonces, a eso estuvo expuesto toda la Comisión Anticorrupción. A ver, mire, con cierta frecuencia yo no puedo dormir en mi casa porque yo tengo que cambiar mi régimen Su rutina. de vida, mi rutina, porque tengo un riesgo de muerte de 70%, lo cual es totalmente inaceptable. Me Ya no imagino que puedo tiene ir a resguardo. conciertos. No, no lo tengo. Ahorita no lo tengo porque no soy funcionario público. Pero habiendo Em, hecho la denuncia, pues evidentemente la obligación de las autoridades es darle protección, porque si usted está recibiendo las amenazas que usted señala y tiene ese nivel de riesgo, pues lo lógico es de repente que, habiéndose identificado la veracidad de todo esto, reciba el resguardo policial, ¿no? Está en trámite, está en trámite. Sé que, a ver, por el momento lo que yo le podría decir es que tanto Fiscalía como el Ministerio del Interior sí me han dado bastantes medios de protección. Ahorita no tengo protección actualmente, pero sé que está en trámite y ojalá eso ocurra. El problema es que, mire, yo tengo ahorita las evidencias del fraude. ¿Me quedo callado por falta de protección o digo algo? Entonces no puedo. Esa es una bomba que tú tienes en las manos y no te la puedes comer, no te la puedes callar, tienes que sacarla. Le puede estallar en las manos ¿Qué? también, ¿no? Imagínese cómo usted podría criticarme. Si usted sabría que yo tengo pruebas del fraude y me quede callado, ¿no? Entonces, mi responsabilidad, mi ética personal no me lo permitirían. Entonces, nada, al agua pato, solo hay que cuidarse un poco, ¿no? Cambiar de rutinas. Yo no puedo ir a muchos lugares públicos. Eh, le confieso que más de una novia me ha votado por eso. Eh, pero bueno, es el precio que hay que Dios pagar, sabe ¿no? cómo hace las cosas y por qué a lo mejor no están con usted. A lo mejor eso le conviene más a usted también. Sí, 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 puede ser, puede ser.
Juan Esteban, hablemos un poco de la actualidad. Lo señalaba hace un rato, usted formó parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y lo hemos visto ahora último, luego de los que se decidió en la Asamblea, como lo dije, lo hemos visto con algunos casos que evidentemente han sido noticias. Usted ha empujado una causa contra la vicepresidenta de la República, Verónica Abad. También ha denunciado, hizo pública su denuncia sobre supuesto fraude electoral. Y son casos que de alguna forma están cercanos al gobierno de turno, en este caso del presidente Daniel Noboa. ¿Podríamos identificar que de repente usted es partidario del gobierno de Daniel Noboa? ¿Está trabajando No, con el gobierno? absolutamente no. No, absolutamente no. Mire, de ninguna manera. Yo lo que le puedo decir es, yo no le conocía a Daniel Noboa antes de que sea presidente. Eh, y de hecho yo llego a mi puesto de consejero gracias a mi equipo y mi financiamiento personal. Había una clienta que me debía $6,000 y con eso hice la campaña. Eh, y no solo eso, sino que además yo durante mi periodo de consejero, por ejemplo, voté varias veces en contra de los intereses del gobierno, uno, y dos, incluso, por ejemplo, yo fui crítico con acciones de gobierno. Por ejemplo, yo no estuve de acuerdo con la sanción administrativa a Verónica Abad. Jurídicamente eso no me hace sentido. Entonces, no, yo no estoy con el gobierno de Daniel Noboa. Lo que hago, cómo yo determino mi agenda, mire, nosotros en la Fundación Lucha Anticorrupción mmm, vamos por tres criterios. El primer criterio es la capacidad de prueba que tenemos, ¿vale? Entonces, mientras más fácil un caso es de probar, mmm, lo priorizamos, ¿vale? O sea, la calidad de la prueba. Segundo, el volumen. Es decir, obviamente, si tenemos excelente calidad de prueba de que un notario se robó $300, como ha ocurrido, eso no lo priorizamos. Por ejemplo, para eso preferimos, teniendo la misma calidad de prueba, pues sacar un caso en contra por varios millones de dólares. Y luego el impacto político. Mire, hay veces que, por ejemplo, ahorita nosotros tuvimos hace un par de meses, un escándalo que sacamos sobre los contratos irregulares de Diego Borja. Nosotros fuimos los que sacamos ese caso. Los contratos en donde Diego Borja, con una pantalla, estaba ganándose millones de dólares de un contrato con Petroecuador que era que tenía unas posibles ilegalidades muy descaradas. Entonces, de esa manera nosotros fijamos nuestra agenda y lo último que le podría decir es, espera, siempre se ha especulado sobre a quién respondemos nosotros, a quién respondo yo. Entonces, y luego salen ahí con esas especulaciones, unas acusaciones que son bastante divertidas. Mire, cuando yo logré que se le sancione a Pavel Muñoz, al alcalde de Quito, la gente especulaba de que yo estaba operando por Paola Pavón, correísta, prefecta de Pichincha, porque en ese momento yo no lo sabía, pero resulta que los dos estaban peleados en la parte interna del movimiento RC5. Yo no tenía idea de eso, pero me Pero no estaban es acusando demasiada de que casualidad, actuaba. Juan Esteban, no es demasiada casualidad que de los 4 casos que hemos hablado en este momento, 3 tengan incidencia directa con Revolución Ciudadana y uno por rebote, por llamarle de alguna manera. ¿Es mucha casualidad entonces? No, y eso le puedo ser muy franco. Mire, no es que a ver, a mí no me gusta ya esta distinción entre correísmo y anticorreísmo, ¿vale? Creo que tenemos que superar eso ya como país. Lo que yo le puedo decir de manera concreta y no sujeto a debates, porque esos son los números fríos que yo veo como director de la Fundación Lucha Anticorrupción, es que el número, la frecuencia de casos de corrupción y el volumen de cada caso de corrupción quintuplican de Revolución Ciudadana a todo el resto de partidos juntos, ¿vale? Eso es la evidencia que nosotros tenemos. Entonces, no es Evidencia. ninguna, claro, o sea, tanto por el número de casos de corrupción como por el volumen, por el monto, los montos robados. Entonces, claro, no es un misterio que ataque de manera más frecuente a la Revolución Ciudadana, pero es que ellos no me dejan otro chance. Ahora, lo que sí le puedo decir es, por ejemplo, mire, yo he enjuiciado a gente de Creo y logrado ganar casos. Por ejemplo, al alcalde de La Maná, ese es un alcalde de Creo, le enjuiciamos, le ganamos. Nosotros con la Fundación Lucha Anticorrupción le enjuiciamos a Cintia Viteri y a Susana González
cuando eran alcaldesa y prefecta de Guayas, respectivamente. Hemos enjuiciado a gente de Pachacutic, hemos enjuiciado, o sea, me ve que los de Construye me destituyeron, entonces también estábamos investigando a ellos. Entonces, no es que yo tengo una hincha exclusiva en contra de RC5. El problema es que, lo siento, mi evidencia me demuestra que ellos son de largo los que peor ética tienen. Juan Esteban, vamos a seguir conversando, no sin antes recordarle a la audiencia que tanto nos ve como nos escucha que este programa está siendo grabado para el podcast de la estación online y todas las redes, y es también retransmitido los sábados a las 10 de la mañana por Radio Centro en el dial 101.3 FM. Lorena Ochoa tiene más preguntas para usted. Luego de ella, yo continúo también con otros temas. Lorena, por favor. Abogado, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Solamente una pregunta nada más. ¿El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es una institución que debería existir? No, pero seamos un poco más profundos. Mire, yo le voy a dar unas muy buenas razones por las que no deberían existir, pero al mismo tiempo tampoco podemos ser tan básicos de simplemente mandar esas competencias a la Asamblea. ¿A qué me refiero? Mire, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es una pésima institución. Tanto es así que solo existe un precedente a nivel internacional, que es de Venezuela. Es decir, el único referente a nivel internacional de algo que se parezca al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social existe en Venezuela. Entonces Rafael Correa vio el país, ¿no es cierto?, que es ejemplo de calidad democrática, de desarrollo, obviamente estoy siendo sarcástico, y de ahí importó el Consejo de Participación. Uno. Entonces es una mala institución. Pero si nosotros simplemente suprimimos el Consejo de Participación y mandamos esas competencias a la Asamblea Nacional, estaríamos yendo de Guatemala a Guatepeor. ¿Por qué? Porque la Asamblea Nacional es más política. Entonces yo le voy a dar a usted y a su público una fórmula matemática y automática y segura para que las personas que me escuchen sean el siguiente fiscal general de la nación en caso de que quien lo nombre sea la Asamblea Nacional. Bueno, usted va al edificio de la Asamblea Nacional y va al despacho de los socialcristianos y dice, yo quiero ser fiscal general de la nación y prometo no fiscalizarles nunca nada de nada de nada. Y cruza el pasillo a donde RC5 y al bloque de RC5 y promete no fiscalizar nada. Y cruza el pasillo y va donde Construye y promete no fiscalizar nada, y así sucesivamente. La persona que más prometa no fiscalizar va a ser a quien le elija la Asamblea, siguiente fiscal general de la nación. ¿Por qué? Porque la Asamblea está compuesta por partidos políticos que buscan la impunidad. Mientras nosotros no reformemos eso, la Asamblea Nacional no es una garantía de nada. Y finalmente, la otra consideración que yo le podría decir es que, ¿por qué me lancé yo al Consejo de Participación? Mire, porque yo siempre quería hacer política, pero todos los partidos políticos, lo siento por la expresión, apestan. Ninguno tiene una ética mínimamente aceptable. Y la única candidatura independiente que había aquí en el Ecuador es el Consejo de Participación. Y coincidentemente es el organismo que tiene a su cargo la lucha anticorrupción por la Constitución, cosa que es mi especialidad. Entonces, mire, sí hay que eliminar el Consejo de Participación, pero tenemos que permitir candidaturas independientes para que los partidos políticos no tengan el monopolio de las instituciones públicas. Y dos, si es que esa competencia si las competencias de nombramiento de las autoridades de control va a ir hacia la Asamblea, tenemos que poner ciertos controles, ciertos resguardos, porque la Asamblea puede hacer peores locuras que las que han ocurrido en el Consejo de Participación. Gracias, abogado. Mauricio, ¿más preguntas? Quiero continuar con el tema que Lorena le ha planteado. La solución podría ser entonces ir a una asamblea con dos cámaras, una alta y una baja. Recordemos que la otra parte también importante del Consejo es la capacidad nominadora, no solamente la de fiscalización. Entonces, evidentemente es la joya de la corona, ¿no? El poder nominar ciertas autoridades es clave, ¿no? Entonces, ¿cuál debería ser esa fórmula? Si desaparece el Consejo o se limita sus facultades y si no va a la asamblea como tal, ¿cuál es la salida? La salida de pronto, o esos candados que usted señalaba, o ese tamiz que habría que ver, sería quizás una bicameralidad. No, mire, el inicio de todo el problema desde mi punto de vista es doble y se refiere
al sistema de partidos podrido que tenemos. Ningún partido político realmente es un embudo que canaliza los intereses de la ciudadanía hacia las instancias públicas. No lo son. Los partidos políticos funcionan como los brazos políticos de grupos económicos muy específicos. Todos los partidos. Y no solo eso, sino que el organismo que debería controlar a los partidos políticos es el Consejo Nacional Electoral y obviamente no les controla nada. Mire, para que su público lo tenga claro, así como la Superintendencia de Compañías es la entidad que tiene que regular las compañías, el Consejo Nacional Electoral es la entidad que tiene que regular a los partidos políticos. Es la entidad, de hecho, que les da la personería jurídica, tanto a los partidos, de manera paralela, análoga a como la Superintendencia de Compañías regula las compañías. El problema más grande es que el Consejo Nacional Electoral nunca fiscaliza nada ni de rebote, ni de rebote. Le doy un ejemplo muy concreto. No ha habido, o yo le invito a usted a un whisky. Si usted me dice una vez en los últimos 7 años, que el Consejo Nacional Electoral haya iniciado juicios contra partidos políticos por financiamiento irregular, tanto en la vida cotidiana de los partidos, en sus gastos corrientes, ¿no? Como en cuentas de campaña. Partamos No, del hecho, Juan Esteban, que este consejo está súper que prorrogado en funciones y debió haber sido reemplazado hace tiempo, pues, ¿no? sí, pero además, o sea, de acuerdo que eso es una irregularidad tamaña, pero lo que a mí más me molesta, mi dedo acusador más fuerte, lo que me parece que es una vergüenza, es que ellos tienen a su cargo la fiscalización de los partidos políticos. Por ejemplo, le doy otro ejemplo, las primarias, las condenarias primarias. Lo siento, yo soy un bien mal hablado, pero me estoy conteniendo. Las famosas primarias. ¿Cuándo ha visto usted que hayan primarias de verdad en los partidos políticos? Y la entidad que tiene a su cargo el velar porque esas primarias sean mínimamente decentes es el Consejo Nacional Electoral. Y les acolitan todo. Entonces, ¿de Todo dónde les acolitan. deberían venir esas reformas estructurales en materia electoral? Porque dudo mucho que los sujetos políticos, entiéndase movimientos o partidos, vayan a hacerse un harakiri de reformar Así es. profundamente la ley electoral y el código de la democracia y perder ese poder. O sea, suena muy cándido, ¿no? Sí, sí, y yo lo que veo, la solución que yo imagino es una asamblea constituyente que cambie la constitución y ponga mecanismos reales de fiscalización de los partidos políticos. Uno, y dos, permitir candidaturas independientes para que los partidos políticos no tengan el monopolio de las candidaturas, cosa que es otra atrocidad. O sea, aquí Dos gente cosas buena, ahí. cualquier persona buena. Dos cosas ahí, ¿Perdón? dos cosas ahí. Lo primero, cómo se financiarían esas candidaturas independientes. Y lo segundo, el ir a una constituyente no es también es correr riesgo de que sea peor el remedio que la enfermedad. O sea, que quienes se postulen y vayan a esa constituyente hagan un pésimo trabajo y sea peor la constitución que nos vayan a dar que la que tenemos actualmente. Mire, respecto al sistema de partidos, yo no creo que pueda haber peor constitución que la que tenemos actualmente. Lo que hicieron los partidos políticos lograron, gracias a la Constitución y al sistema, el sistema establecido en el Código de la Democracia, un monopolio total y sin fiscalización de todas las instituciones públicas. Entonces, el problema principal, desde mi punto de vista como académico que soy, sobre por qué el sistema ecuatoriano político está tan roto es porque los partidos políticos no funcionan para nada. Mire, le explico de esta manera. Asambleas nacionales hay en todo el planeta Tierra. A diferencia del Consejo de Participación, esa es una institución que está archiprobada, archicelebrada, archireconocida como un faro de la democracia. En este país no funciona la Asamblea Nacional, pero no es porque esté mal diseñada o porque la institución sea tonta, es porque los partidos que componen la Asamblea Nacional son una verdadera basura. Entonces, usted tiene toda la razón y usted puso el dedo en la llaga de la manera más brillante. Efectivamente, los partidos políticos no van a querer reformar ese sistema que les beneficia tanto, porque ¿para qué estarían ellos disparándose en el pie? La única forma es que haya un proceso legislativo que no esté monopolizado por los partidos políticos. Y ese proceso sería la Asamblea Constituyente con una condición, que en la Asamblea Constituyente no estén solo los representantes de los partidos políticos, porque van a reproducir exactamente lo mismo. Es decir, una Asamblea Constituyente eh, debería tener principalmente representantes de distintos estamentos de la sociedad civil, ¿no?
universidades, gremios, asociaciones, y justamente no partidos, porque los partidos en este país realmente no funcionan. Y ese para mí es el inicio de todo el problema. Es decir, mire, los malos candidatos, perdón, los malos políticos que tenemos, corruptos, con malas trayectorias, eh, sin una meritocracia importante, es porque los partidos esos son los cuadros que los partidos proyectan hacia las elecciones. Y eso es porque no hay primarias, porque no hay formación política, todo eso es culpa de los partidos políticos, pero es que los partidos políticos están aquí en el Ecuador para garantizar partes de pastel para grupos económicos. Y le digo también otra reforma que entiendo debería también cambiarse en la Constitución para poder hacerse eco en lo que le voy a señalar. Yo no concibo que cualquier persona mayor de edad pueda ser candidato a un cargo tan importante como asambleísta. Alguien que va a construir leyes, alguien que va a ejercer procesos fiscalizatorios y que no tenga preparación alguna para aquello. Creo que deberían tener mínimos exigibles. ¿Cómo es posible que para otros cargos se necesita tener esos mínimos exigibles, tanto en la parte académica como en la parte de probidad como persona, como individuo, y para asambleísta no? Hemos visto en las últimas elecciones, en el último proceso electoral, que inclusive personas que tienen problemas, serios problemas con la justicia, simplemente se postularon para poder esquivar la acción judicial. Son cosas que no deberían darse. Si bien es cierto, en la Constitución se señala de que cualquier persona podría ser electo asambleísta, basta con tener mayoría de edad, son cosas con las que Mauricio Icaza, por ejemplo, no está de acuerdo y creería yo que debería haber una reforma ahí también. No sé qué opine. Mire, ya existe, o sea, yo estoy de acuerdo con usted, ese tipo de protecciones deberían establecerse. No obstante, ya hay un mecanismo que está previsto para evitar que candidaturas así de torpes lleguen a las elecciones. Y ese mecanismo son las primarias. Si los militantes, por ejemplo, del Partido Social Cristiano, podrían elegir de manera real quiénes serían sus representantes, estoy seguro que no hubieran escogido a un delincuente como Muentes. Si es que Pachacuti, Cadena, o sea, todos los partidos tendrían realmente primarias reales, eh, esas personas sin méritos, con prontuarios judiciales, con pasados escabrosos, no llegarían. El problema es que no hay primarias porque el Consejo Nacional Electoral no les verifica. Entonces, claro, ante la inoperancia total, tamaña, la ineptitud del Consejo Nacional Electoral, salen otras propuestas como la que usted propone de que simplemente se prohíba que personas que adeuden, por ejemplo, pensiones alimenticias lleguen. El problema es que eso es muy doloroso, porque eso es acolitar al Consejo Nacional Electoral que ha incumplido sus funciones de garantizar que hayan primarias en el país. Juan Esteban, dos temas se me quedaron un poco en el aire y quiero retomarlos con relación a lo que estábamos conversando en una parte de este podcast, de este programa. El primero, el tema de la vicepresidenta Abad. ¿En qué va a terminar esa gestión o esa lucha, esa denuncia que usted ha hecho? Bueno, ganamos el juicio, pero la sanción que yo preveía, que le quiten los derechos de participación, no ocurrió. ¿Por qué no ocurrió eso? Bueno, pues mire, porque a mí me parece que el Tribunal Contencioso hizo un pésimo trabajo. Le explico de manera muy específica. Verán, logramos probar 7 hitos ilegales de precampaña. Entonces el tribunal aceptó 7 casos de precampaña cometidos por la vicepresidenta. Ok, el artículo 288 del Código de Democracia prevé, perdón, 287, prevé que hay multas y o suspensión de los derechos de participación. Normalmente yo entendería que la multa viene solamente si usted ha hecho una falta menor dentro de las faltas muy graves. Es decir, si usted hizo un caso de precampaña o 2 casos de precampaña, ahí le caiga multa. Pero ahorita le están multando solamente cuando esta señora hizo 7 casos de precampaña. Cuestiona entonces la discrecionalidad del fallo. O sea, más que la discrecionalidad del fallo, la torpeza del fallo. Permítame, yo no tengo pelos en la lengua. Torpeza. Porque si es que el tribunal dice que 7 casos de precampaña solo se multan con $9,000,
Entonces, cualquier persona, cualquier candidato que tenga $9,000, haga toda la campaña que le dé la gana. Ok. O sea, la lógica del tribunal es bastante mala, la calidad jurídica es bastante floja, porque los jueces lo que están básicamente diciendo es, si usted tiene $9,000, haga toda la campaña que le dé la gana y no pasa nada. Y Yo lo- nosotros sabemos que $9,000 para el común de los mortales sí es mucha plata, pero estoy seguro que la mayoría de candidatos sí tiene esa calidad de plata. Entonces, de facto, están legalizando la pre-campaña y ya no es una multa, sino más bien estamos pensando en un tipo de licencia, es decir, usted pague $9,000, deje de ladito, y esa es la plata que tiene que usted perder para que usted Juan pueda hacer Esteban, toda la campaña que le dé la gana. Juan Entonces, Esteban, la verdad aquí, el Tribunal Contencioso nos falló. el otro tema que quedó suelto y que quería también ya meterme un poco de lleno en la parte final de la entrevista es el que tiene que ver con su denuncia respecto a las actas, al fraude electoral que usted denunció. ¿Cómo hizo esa investigación? ¿La hizo por iniciativa propia? ¿Alguien lo contrató? ¿Cómo procedió con la tabulación? ¿Cómo obtuvo la información? ¿Cuán fiable es lo que usted ha sostenido? Bueno, mire, yo fui asesor de Luis Verde Soto cuando él era consejero del Consejo Nacional Electoral. Eso fue en el 2018. Y yo me quedé con buenas amistades dentro del CNE y tengo ahí unos enormes polizones. Y no solo eso. Usted recuerda que en 2019 las máximas autoridades electorales, Luis Verde Soto y Enrique Pita, consejeros del CNE, dijeron que hubo fraude y pusieron una denuncia de fraude ante la Fiscalía. Bueno, quien hizo esa documentación fui yo. Entonces yo ya sabía más o menos, yo ya conocía por dónde le entra el agua al coco, yo ya sabía por dónde hacen Le fraude, filtraron yo las ya actas del sabía cómo CNE investigar. entonces, no es que las cogió de las juntas receptoras del voto. No, 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 no. A mí no me han filtrado nada, yo no he hackeado nada. Verá, y yo lo que vi, yo lo que tengo identificado es dónde y cómo se roban. Por ejemplo, yo ya sé que una de las formas más grandes de robo es utilizar los votos que sobran por las personas que no van a votar. Los votos, el ausentismo, ¿vale? Hay personas que no van a votar y esos votos sobran. Se roban esos votos. Entonces, por ejemplo, en Manaví tenemos recintos enteros, no mesas, recintos enteros con 0% de ausentismo en la zona rural, lo cual es imposible. Entonces, ¿qué pasó? Lo que yo hago es procesar, gracias a sistemas informáticos, los datos del Consejo Nacional Electoral y le pido que me identifique cosas imposibles. Por ejemplo, dígame usted, señor programa, cuándo no hay ni un solo ausente en toda la zona, en la zona de Pepa de uso de Manaví. Entonces me identifica PAC. Y ahí lo que yo hago es contrastar esa información con las actas que están subidas por parte del Consejo Nacional Electoral en su nube y, y ahí ya voy verificando que los casos de fraude existan. Entonces, en suma, yo fui el que hice la denuncia de fraude electoral que presentó Enrique Pita y Luis Verde Soto en el 2019. Tenía esa experiencia. Dos, yo fui funcionario del Consejo Nacional Electoral, entonces tenía los contactos y tengo ahí algunos polizones que me van más o menos soplando por dónde van a ir los tiros cada vez. Y luego, yo tengo de hecho un sistema informático que se llama SOS que me permite procesar la data del Consejo Nacional Electoral pidiéndole imposibilidades estadísticas. Entonces, de lo que pudo constatar es que efectivamente esas 9,000 y pico que usted señalaba se produjeron acá en esta elección de la primera vuelta de la elección del 2025. Sí, es indudable que hubo fraude electoral. O sea, no puede, En no, perjuicio de, la documentación que tenemos es inequívoca. Hubo fraude electoral. en perjuicio de, A favor de RC5. No todo, por ejemplo, de manera consistente, los, la manipulación de votos favorece a RC5. bueno, y cuando presentó toda esta información al CNE, ¿qué le dijeron? Nada, pues eso no responde nada. Ahora, recuerde una cosa, no soy el único que estoy diciendo que hubo fraude, ¿no? La Asamblea Indígena Iberoamericana presentó otro tipo de documentos que yo no los tenía y que evidentemente demuestran que hubo fraude. Y no solo eso, sino que el colectivo Defiende tu Voto de Óscar Ayerbe también presentó eh, casos de fraude que inequívocamente demuestran que hubo fraude. Ahí está Óscar Ayerbe, Anabel Chacón,
Néstor Marroquín, y ellos tenían otros documentos, otras actas, con unas irregularidades que yo no las había detectado y que indudablemente demuestran que hubo fraude. Entonces, mire, no hay posibilidad de duda. La documentación presentada es inequívoca. En Ecuador hubo fraude electoral. ¿Y qué le dicen sus contactos, sus polizones con relación a la segunda vuelta electoral? Mire, la definición, hay una frase que se le atribuye a Einstein, que es que la definición de la locura es repetir los mismos actos esperando resultados diferentes. Si es que el personal del Consejo Nacional Electoral es el mismo para esta segunda vuelta y no hay cambios sustanciales, lo siento, lo que vamos a tener es nuevamente casos de fraude. Y ahí la manera de contrarrestarlo es con un muy buen control electoral, sistema de control electoral por parte de las dos candidaturas. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Para mí, el personal del Consejo Nacional Electoral es ineficiente, es poco diligente e inepto. Permítame ser lo más conciso y contundente posible. Mire, el volumen del fraude es tan grande y ahí solo caben dos posibilidades. O que había una total falta de diligencia por parte de las autoridades electorales y del personal del Consejo Nacional Electoral y son tan torpes en su ejercicio profesional que no se dan cuenta de las ilegalidades que nosotros los ciudadanos hemos sacado, o que ahí hay alcoholismo, que ahí hay complicidad, que ahí hay apoyo para el cometimiento del fraude. Mi tesis, lo que apunta, obviamente tomando en cuenta que a ellos les favorece el principio de inocencia, es que ahí hubo complicidad. Juan Esteban, ojalá se produzca el deber ser. Esto es de que la elección sea transparente, de que se respete la voluntad del soberano, la voluntad popular y que gane quien el pueblo decida que gane. Ojalá sea así las cosas, ojalá la democracia sea la que triunfe en esta segunda vuelta electoral. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros estos minutos acá en el podcast Revelaciones. Gracias, abogado Guarderas. Es un gusto con ustedes. Saludos. Saludos. Eso ha sido todo por hoy. Simplemente recordarles que el programa ha sido grabado, este podcast, para la estación online y que todas sus redes, evidentemente, también va a ser transmitido y que lo va a retransmitir los sábados a las 10 horas por Radio Centro en el dial 101.3 FM. Muchísimas gracias. Lorena. Revelaciones. Esto ha sido todo en su programa Revelaciones. Nos vemos en una próxima emisión para saber un poco más de lo que usted ya sabe. Recuerden seguirnos en nuestras cuentas de redes sociales Facebook, Instagram y en nuestro canal de YouTube, @la estación GYE. Además, en radiocentro.es. Gracias por su gentil compañía.